Internet está plagado de vídeos de personas de otros países que hablan acerca de su experiencia en España, las cosas raras que hacemos en España, vale, lo sorprendente, lo que les gusta y lo que no les gusta. Así que en este vídeo vamos a descubrir cuáles son las cosas más raras de España a ojos de extranjeros. Y además te voy a explicar por qué es así, porque las cosas siempre o casi siempre tienen un porqué. Vamos a empezar. Cosa rara que hacen los españoles es beber el calimocho. ¿Se llama así? Calimocho. Lo tengo que buscar en Google a ver si lo estoy diciendo bien. La mezcla del vino tinto y Coca-Cola. Tenéis que explicarme el origen de este invento tan especial. Si hay situaciones de emergencia, imagínate, hay poco vino, hay mucha Coca-Cola, lo mezclamos y todos bebemos. Bueno, no sé, eso es la situación de emergencia que veo que, bueno, sí, entiendo. Explícame el calimocho, porque yo quiero aprender. Igual estoy perdiendo de alguna cosa riquísima, exquisita de España. Igual lo estoy perdiendo. Lo es. Rachel, lo primero de todo es que enhorabuena por tu español. ¡Qué español tan bueno! Y sí, voy a contarte el origen del calimocho, que tiene una historia curiosísima. El origen del calimocho, o también conocido como calimocho, está unido a Puerto Viejo de Algorta, donde en agosto de 1972, en plenas fiestas de San Nicolás, nació el calimocho. Pero espera, lo cierto es que la mezcla de vino tinto con bebida de cola ya existía en España en los años 20 del siglo XX, pero era una bebida un tanto minoritaria porque no todos los establecimientos contaban con este refresco norteamericano. La cosa cambió en 1953 cuando Coca-Cola planta su primera fábrica en España. Así, esta mezcla de vino tinto con Coca-Cola se popularizó con muchísimos nombres diferentes. Rioja Libre, Mochete, Tincola y mis favoritos, Cuba Libre del pobre y Cubata del obrero. Sin embargo, la invención del término calimocho se atribuye a la cuadrilla Antxarrak, que aquel año asumieron la organización de los festejos. Para dichos festejos compraron 2000 litros de vino, pero no se sabe muy bien si por el calor reinante o por la picaresca del vendedor el vino estaba picado. Y claro, habiéndose desembolsado tanto dinero en tantos litros de vino y viendo la cantidad de gente que acudía a los festejos, eso había que darlo de alguna manera. Así que empezaron a mezclar vino tinto, Coca-Cola y alguna cosilla que otra que encontraban por ahí. Pero claro, la clientela preguntaba por el nombre de aquel brebaje, de aquello que estaban vendiendo. Y los amigos, no teniendo muy claro qué nombre ponerle al invento, empezaron a pensar una cosa, otra cosa, pero no cuadraba ningún nombre. Hasta que de repente a los festejos acudieron dos amigos que llegaban tarde, por lo visto apodados como Calimero y Mocho. Así que con la broma de mira, aquí vienen tarde, Cali y Mocho, Cali y Mocho, calimocho. Ya lo tienes. Te dejo con lo que cuentan ellos mismos. Como hacía mucho calor y entraba fresquito, oye, el problema era darle un nombre. Había que darle un nombre a esa bebida. Buscando nombres, y a una de estas vemos que vienen por aquí los que venían siempre tarde, que eran Morchongo y Calimero. Mira, ahí vienen Cali y Mocho. Y Morcho, ahí vienen Cali y Morcho. Coño, Cali, Morcho, Morcho, Cali, ahí salió Calimocho. Pusimos Calimocho. El éxito, como podéis comprobar a día de hoy, fue increíble y el calimocho se fue extendiendo por todo País Vasco, por Navarra, y a principios de los 80 la cosa ya estaba extendida no solo por España, sino también por otros países del mundo. Pero la cosa no se queda ahí. Más tarde la propia Coca-Cola decidió registrar el nombre de la popular bebida. Y más aún, la propia RAE, la Real Academia de la Lengua Española, decidió incluir el término calimocho entre sus acepciones. Así que oye, un invento maravilloso y una historia muy a la española. ¿Qué me dices? ¿Te gusta a ti el calimocho? Y si eres de otro país, ¿en tu país también puedes encontrar calimocho o algo similar? Déjalo en comentarios. Una cosa rara que hacen los españoles es que no importa si tú tienes 2 años, 12 años,
18, 40, 60, todo el mundo bebe el Colacao. Gente de todas edades beben el Colacao. Es que me encanta, me encanta. Ahora os explico porque seguramente estáis pensando ¿qué dice esta niña? En inglés diríamos hot chocolate o incluso chocolate milk si lo pones con leche. Supongo que se puede beber el Colacao con leche fría, ¿no? En Estados Unidos es una cosa que normalmente beben solo los niños. En Estados Unidos tenemos solo Nesquik, no tenemos Colacao, lo siento. Pero aquí lo veo en todos los bares, los restaurantes, todos los sitios tienen Colacao y lo piden incluso hombres de 60 años piden su Colacao. Dame un Colacao. O una madre o una abuela o todas las edades piden el Colacao. En Estados Unidos pedir un Nesquik sería solo para niños pequeños, ¿sabes? Porque es como algo dulce y que los niños no toman el café, pero aquí toman el café o el Colacao o cualquier cosa y no se juzgan. Es que me parece increíble. Todos sabemos que el Colacao sabe rico, todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué no lo podemos pedir? Si nos gusta, ¿por qué tiene que ser algo de niños, ¿sabes? Es algo de todos. Algo de todos. Pero sí que fue algo raro para mí porque en restaurantes, bares en Estados Unidos nunca ves gente pidiendo un chocolate milk o un hot chocolate si tienes más de, no sé, 12 años. Aquí no se juzga por pedir un Colacao. No se juzga. Aquí no juzgamos porque a quién no le gusta un buen Colacao. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Por favor, ¿frío o caliente es eso? Si eso es gloria bendita, si eso te suma años de vida. Bueno, Colacao, mítico, ¿qué voy a decir? Bebiendo Colacao en una copa. ¿Qué te crees? ¿Un burgués? Y como bien dice ella, tanto para niños como para adultos, para desayuno, para merienda, cuando te apetezca. Y es que el Colacao, y en específico los grumos del Colacao, son algo mítico de España. Por cierto, mira qué palabra, grumo, grumo, grumo. Es en este momento cuando repites una palabra más de 2 o 3 veces que pierde el sentido y dices, ¿esto qué es? Grumo. Déjame contarte una curiosidad de la etimología de la palabra grumo. Grumo procede del latín grumus, un viejo término técnico latino que en su origen significa pequeño montón de tierra, que de verdad me parece un paralelismo buenísimo y precioso. Pero en España lo que nos gusta un buen debate, una cosa frente a otra, blanco frente a negro, Nesquik frente a Colacao. Cocalao, parece. ¿Qué dices de Cocalao, gilipollas? Y aquí dice, ¿por qué hace grumitos tu Cocalao? Así que dime, ¿de qué eres más tú? ¿De Nesquik o de Colacao? Cocalao. Pero vaya, sea el que sea, en mi caso Colacao con sus grumitos es una maravilla a cualquier hora. Estamos de acuerdo. Por cierto, ni qué decir tiene que si te está gustando este vídeo, suscríbete, que es gratis. Algo que está relacionado con esto de las tapas, y me han dicho que no es exclusivo de España, pero es de donde yo conozco que esto se usa. Estos, señores, son servilletas. ¿Ustedes me pueden explicar cómo se supone que este pedazo de papel va a ayudar a limpiar restos de comida de tu cara o de tus manos? Porque esto no te quita los restos de comida, lo que hace es restregarlos uniformemente por toda la superficie. No absorbe nada y se vuelve transparente con el más mínimo contacto de grasa o aceite que puedan tener, pero no cumplen su función principal. Verónica, tienes toda la razón del mundo. Vamos a ver este tema. Bueno, las servilletas de los bares. De verdad que poco se habla de este tema. Lo cierto es que, como todos sabemos, la función de las servilletas es muy clara. Limpiarnos la boquita, si nos manchamos algo de la ropa, para limpiarnos las manos, los dedos, etc. Pero, como bien dice Verónica, ¿por qué seguimos usándolas si no limpian? Lo cierto es que sí, estas servilletas no limpian bien precisamente por el papel satinado que tienen. Su nombre técnico es servilleta zigzag y podríamos decir que su supervivencia está basada en su bajo precio, ya que cuesta menos de 1 céntimo, concretamente esto, irrisorio, poquísimo. Todo hasta ahí bien, hasta que nos damos cuenta que... mentira cochina, que hay servilletas más baratas que esto. En concreto, el tisú de celulosa cuesta esto y limpia de verdad. Así
Así que la razón de supervivencia no puede ser su precio. Y sí, es por otra cosa. Precisamente estas servilletas con este papel satinado hace que cuando los locales, las empresas personalizan con su logo estas servilletas, en este papel satinado se ve mucho mejor. Así que podemos decir que sí, que aquí prima más la estética, que se vea el logo, que se vea la palabrita, que se vea el mensaje, a que te limpies eficientemente. Pero tranquilos, que en esto los españoles no estamos solos. Esto también se da en otros países de Europa y también, por lo que he leído, en algunas zonas de América. Cada vez hay menos y menos fabricantes de estas servilletas en concreto, así que quizá ocurre como los dinosaurios, que llegue el día que se extingan y ya está, y podremos limpiarnos eficientemente. Por suerte, cada vez es más y más frecuente encontrarte servilletas que realmente limpian y no tanto estas zigzag que parece que están ya desapareciendo o desaparecidas. Todo tiene su explicación. Y efectivamente, España, como otros países, tiene sus características propias, sus rarezas y sus peculiaridades. Te dejo por aquí este vídeo donde tiktokers extranjeros hablan de las cosas más raras de España que no entienden para nada y que yo, con mucho gusto, te explico. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Chao!